Dios les bendiga, hermanos, buenos días. Damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de nuevamente poder compartir la palabra de Dios en este domingo, que prácticamente ya estamos empezando la segunda mitad de este mes de enero, primer mes del año. Damos gracias a Dios, hermanos, porque podemos a través de este medio llegar hasta sus hogares. Este domingo no abrimos el templo. Como ustedes saben, estamos pasando también esta enfermedad del COVID, pero damos gracias a Dios porque Dios ha sido bueno con nosotros. Realmente hemos tenido síntomas muy leves, toda la familia. Solamente nos ha afectado un poco la voz, razón por la cual no tenemos coro en esta mañana, ¿sí? Y vamos a dar inicio, hermanos. Estaremos compartiendo la palabra de Dios. Solamente estaremos en esta mañana compartiendo el mensaje de la palabra de nuestro Dios para nuestra vida, y que sea Dios quien conforte nuestro corazón, conforte nuestra vida en medio de este tiempo de enfermedad que muchos estamos pasando, y que gracias a Dios nos ha estado sosteniendo y sustentando. Así que oremos a Dios para que Dios siga poniendo su mano divina, su mano de poder, de misericordia, de sanidad sobre los cuerpos enfermos. Ahí en nuestro grupo del WhatsApp de la iglesia nos han pedido que estemos orando, intercediendo por enfermos, y los rogamos a Dios que les sostenga y sustente, especialmente aquellos que les ha estado afectando un poco más o más, algunos se ha complicado su salud. Y oremos para que Dios los sostenga y los sustente, hermanos. Así que oremos. Padre celestial que estás en los cielos, Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos las gracias, Dios, por concedernos tu bendición, tu cuidado, porque podemos, aún en medio de este tiempo, seguir compartiendo tu palabra, seguir alimentando nuestros corazones, seguir alimentando nuestra vida con tu palabra, que nos fortalece, nos sostiene, nos sustenta, Señor. Y gracias que tenemos esta oportunidad, este medio de comunicación, para que podamos reunirnos a través de este medio. Y de esta manera, Señor, no parar de alimentar nuestra vida, no parar de alimentar nuestro corazón, que tanto nos hace falta, Señor. Lleva tu bendición y cuidado, Padre, sobre cada una de las familias de nuestra iglesia, sobre cada hogar, Padre. Sostén y sustenta a quienes están pasando por esta enfermedad o cualquier otra enfermedad, Señor. Sosténnos, susténtanos y también fortalece el cuerpo, Señor, físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Y nos confiamos en tus manos y rogamos que en esta mañana hables a nuestro corazón, Señor. Habla a nuestra vida y manténnos confiados con la esperanza de que pronto se terminará todo esto y que dejará como resultado el poder conocer que tú nunca nos abandonaste, que nunca nos dejaste, Señor, que siempre estuviste con nosotros y en nosotros, sosteniéndonos con tu misericordia y tus bondades. Nos confiamos en tus manos y nos ponemos en tus manos para meditar en tu palabra. Te damos gracias en nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a abrir en nuestras Biblias
y busquemos en el Evangelio de Mateo capítulo 8 y vamos a leer, hermanos, vamos a leer la porción del versículo 23 al versículo 27, que es donde estaremos meditando en la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Dice la palabra de nuestro Dios: y entrando él, refiriéndose a Jesús, entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Si vemos el contexto de este pasaje, hermanos, encontramos que de los capítulos 5 al 7 se registra todas las enseñanzas que Jesús dio a sus discípulos, esa serie de enseñanzas que nosotros conocemos como el Sermón del Monte. Y posteriormente vemos que Jesús realiza milagros de sanidad. Y yo quiero que consideremos estos milagros porque nos sirve de fondo en lo que nos enseña en la porción que vamos a meditar en esta mañana. Si usted dirige su vista en los primeros versículos del capítulo 8, ¿sí?, vemos que un leproso llega y se postra delante de Jesús. Se postra delante de Jesús creyendo que Jesús le podía sanar. Porque este hombre leproso le dice a Jesús: Señor, si quieres puedes sanarme. Y encontramos que Jesús dijo: quiero. Y le tocó y al instante quedó sano. Al instante fue sanado. Este hombre nos enseña creer en el poder sanador de Jesús y esperar en su voluntad. Él llegó y dijo a Jesús: Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Y esperó la respuesta de Jesús, esperó la voluntad de Jesús, y gracias que Jesús respondió diciendo: quiero. Porque Jesús siempre quiere el bienestar para nosotros. Así que tocó a este hombre y le sanó. Y más adelante menciona que hay un milagro más de sanidad para un criado que estaba paralítico. Era la petición de su amo a Jesús diciéndole que sanara a su criado que estaba paralítico. Y dice la historia que Jesús se disponía a ir donde estaba ese hombre enfermo a petición de su amo. Pero este centurión, este hombre romano, le dice a Jesús que no es necesario que vaya hasta su casa, y además no era digno que Jesús fuera a su casa, sino le dice a Jesús: solamente di la palabra
porque yo también soy hombre de autoridad, tengo autoridad sobre mis soldados, y le digo a este ve y va, y le digo a aquel ven y viene. Solamente di la palabra de sanidad. Y dice la palabra de Dios que entonces Jesús le dijo a este hombre, ve, y como creíste, te será hecho. Ese hombre confiaba que Jesús tenía el poder, aún en su palabra, que no era necesario ir hasta donde estaba el enfermo, sino simplemente que pronunciara la palabra de sanidad, que declarara a Jesús la sanidad de este hombre. Jesús le responde, ve, como creíste, te será hecho. Y además en ese relato menciona que Jesús hizo notorio la fe de este centurión, diciendo que aún ni en Jerusalén había visto tanta fe como en este hombre. Y nos dice que en ese momento fue sanado su criado. Menciona un milagro más, y es la sanidad de la suegra de Pedro, que cuando Jesús la vio postrada en cama y con fiebre, dice que Jesús la tocó y la sanó, y concluye esa serie de milagros de sanidad que esa noche trajeron a muchos enfermos. Y así dice la palabra que Jesús sanó a todos. Quiero resaltar la confianza, la fe puesta en Jesús. La fe es la confianza de creer que Jesús tiene el poder y la misericordia para manifestarla en nuestra vida. Y los discípulos pudieron ver, hermanos, cada una de las manifestaciones milagrosas que Jesús mostró a todas estas personas, mostrándoles su amor, su compasión y su misericordia. Así que estos milagros nos sirven de fondo para ver algo más que Jesús quiere que sus discípulos aprendan. Jesús quiere que sus discípulos aprendan a confiar en Él, aún en los tiempos de tribulación, en los tiempos de angustia, en los tiempos de tempestad. Podemos ver la fe reflejada en la confianza del leproso cuando llega Jesús y confía que le puede sanar. Bueno, ahora en estos versículos que vamos a meditar, hermanos, voy a tratar de hablar un poco más despacio para no provocar otra vez esa tos.
Encontramos a Jesús, hermanos, con sus discípulos en medio del mar. Y dice el versículo 23, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Aquí encontramos la primera enseñanza, hermanos, de la palabra de Dios en nuestra vida. Y es importante esto, que aprendamos nosotros también como discípulos de Jesús. Que andar con Cristo, hermanos, no estamos libres de pasar por tribulaciones. No estamos libres, hermanos, de pasar por problemas. Muchas veces, muchos cristianos piensan que por ser cristianos, por seguir a Cristo en sus mandamientos, porque creer en Señor y Salvador, no debemos de pasar por problemas. Recordemos que Jesús dijo que en ese mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos, porque Jesús ha vencido al mundo. Vemos, hermanos, cómo Jesús iba con sus discípulos en la barca y dice que se levantó una gran tempestad como un huracán. Y veamos los detalles que nos da la narración. Dice el versículo 24, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Voy a leer nuevamente este versículo. Notemos, Jesús entró a la barca, le siguieron sus discípulos, y luego dice, y he aquí que se levantó una gran tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. No sé si le ha pasado alguna vez también a usted. Muchas veces así nos pasa que cuando más estamos cerca de Dios, cuando estamos sirviendo a Dios, cuando estamos ahora sí más espirituales y queremos estar sirviendo en los ministerios de la iglesia y trabajando en la iglesia, hermanos, nos vienen grandes tribulaciones, grandes problemas. Y muchas veces decimos, ¿por qué? ¿Por qué si ahora ando bien espiritualmente, ahora estoy sirviéndole más al Señor, ahora que estoy más cerca del Señor, ahora que me estoy ocupando más de las cosas del Señor, me pasa esto? Pero vemos en este relato que Jesús estaba ahí, estaba con sus discípulos, y sus discípulos estaban también con Jesús en medio de esta gran tormenta. Muchas veces, hermanos, nuestro razonamiento humano, o muchas veces razonamos de manera diciendo lógica, ¿no? Muchas veces nuestro razonamiento es que Dios no debía permitir ningún mal en ese tiempo, que pasara un mal tiempo en ese momento, porque ahí iba su Hijo amado, ahí estaba Jesús, su Hijo amado. Nuestro pensamiento, nuestro razonamiento es que Jesús podía evitar de antemano que pasaran en medio de esa tormenta, pues ahí iban sus discípulos.
Nos damos cuenta que muchas veces ese es nuestro razonamiento cuando pasa algo en nuestra vida, problemas, dificultades. Como decimos, viene un problema y apenas salimos de un problema y luego viene otro y decimos, ¿por qué si ahora estoy sirviendo más al Señor? O muchas veces así nos confrontan, ¿no? ¿Y de qué sirve de que estés sirviendo al Señor si mira todo lo que está pasando en tu vida, todos los problemas, las dificultades que se está viniendo? Pero viendo la historia, analizando, meditando en la palabra, hermanos, nos damos cuenta que era necesario para que sus discípulos aprendieran a confiar en el Señor. Ahí estaban los discípulos, ahí estaba Jesús en la barca. Ahí estaban los discípulos en medio de la tempestad, pero ellos estaban ahí apurados, afligidos. La tempestad era tan grande que dice que las olas cubrían la embarcación. Ahí estaban los discípulos, ahí estaba Jesús. Podemos entender ahora, hermanos, por qué nosotros no podamos pasar por tiempo de tribulación aún siguiendo a Jesús, aún Jesús con nosotros, aún sirviéndole y estando cerca de Jesús. ¿Por qué no nosotros también, como los discípulos, pasar tiempos difíciles de dolor, de angustia, de temor? Pues si los discípulos, los servidores cercanos de Jesús, pasaron esos momentos difíciles, esos tiempos de tempestad, ¿por qué no nosotros pasar por estos tiempos simplemente porque creemos en Cristo? ¿O le servimos? ¿O le alabamos? Pues los discípulos le servían a Jesús. Los discípulos creían en Jesús como Señor y Salvador. Los discípulos podían ver obrar milagrosamente a Jesús. Así que si los apóstoles pasaron varias tempestades siendo servidores personales de Jesús, no podemos decir que nosotros no podamos, hermanos. Pues dice el pasaje que Jesús estaba con sus discípulos en una gran tormenta. Pero aquí está lo sorprendente, hermanos, cuando aún dentro de una gran tormenta, en medio de los grandes problemas, se puede mantener la calma y la confianza. Porque mientras los discípulos estaban apurados, afligidos, dice que Jesús dormía. Dice en el versículo 24, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él está refiriéndose a Jesús. Jesús dormía. ¿Por qué Jesús dormía? ¿Por qué Jesús dormía mientras sus discípulos estaban tan asustados en medio del mar? ¿Por qué Jesús dormía? ¿Y por qué los discípulos estaban tan asustados cuando Jesús estaba ahí con ellos? Cuando habían tenido ya la experiencia de ver a Jesús obrar de una manera poderosa. Sin duda, hermanos, que era para enseñarle a sus discípulos que aún en esos tiempos, cuando se confía en el Señor, se confía en Dios, se puede tener esa confianza y esa calma. Y es para nosotros ahora, hermanos, que estamos pasando esos tiempos de aflicción.
esos tiempos de tempestad, muchos están perdiendo la calma, muchos están perdiendo la esperanza, muchos están asustados de más. Y muchos cristianos piensan que no debemos pasar esto. Piensan que porque hemos entregado nuestra vida a Cristo ya no vamos a tener problemas, o no deberíamos tener problemas. ¿O de qué sirve estar sirviendo al Señor si los problemas no terminan? Bueno, también es para enseñarnos a nosotros a confiar que Dios cuida de nosotros aún en medio de los problemas que se nos puedan presentar. Y aquí es donde encontramos la segunda enseñanza de la palabra de Dios para nuestra vida. La segunda enseñanza que nos da esta porción de la palabra es que Jesús nos enseña a estar confiados en Dios en medio de las tempestades. La última parte de este versículo 24 dice que Jesús dormía. ¿Cómo es que Jesús podía dormir cuando la tempestad estaba a todo lo que da? No encuentro otra razón, hermanos. Creo que no hay otra razón por la cual Jesús podía estar confiadamente descansando, durmiendo en medio de una gran tempestad, que las olas cubrían la embarcación donde iba Jesús y sus discípulos. Simplemente Jesús descansaba en los cuidados de su Padre Celestial. Jesús estaba confiado que Dios, su Padre Celestial, estaba cuidando de él. Nadie, hermanos, puede dormir, puede descansar, al menos que se duerma sin preocupaciones, sin ansiedad, sin aflicción. Alguien que tiene miedo, hermanos, no puede dormir. Alguien que está preocupado no puede reconciliar el sueño. Alguien que está atemorizado y asustado no puede dormir, no puede descansar. Aquel que quiere dormir pero tiene una preocupación, se le espanta el sueño. Aquel que tiene deudas no solo se le va el sueño, sino también tiene pesadillas. Es por eso que Jesús podía dormir en medio de la gran tempestad, hermanos, simplemente porque Jesús descansaba confiado que su Padre Celestial estaba cuidando de él en medio de la tormenta. ¿Cuánto nos hace falta a nosotros aprender, hermanos, a descansar en los brazos de nuestro Señor y Salvador? ¿Cuánto necesitamos venir nosotros a Jesús, hermanos, como ese leproso, y decirle a Jesús: Señor, tú puedes calmar mis tormentas, tú puedes calmar mis problemas, tú puedes calmar mis aflicciones, tú puedes dar solución a todo esto que me está afligiendo si tú quieres. Es confiar que Jesús lo puede hacer. O decirle como el centurión: Señor, no soy digno delante de ti, pero tú puedes obrar en favor de mi vida. Solamente basta con que digas la palabra. Pero muchas veces, hermanos, estamos reaccionando como los discípulos. Solamente vemos las tormentas y nos desesperamos y pensamos que nos vamos a hundir con Jesús en la barca. Pensamos que Jesús está dormido y que no está haciendo nada y que todos vamos a hundirnos, que no hay solución.
En el Evangelio de Marcos, hermanos, también hay esta narración y dice ahí que Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y los discípulos le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Aquí hay un sentido de reproche. Estás viendo que nos estamos hundiendo y tú no estás haciendo nada, tú estás durmiendo. Bueno, así debe estar nuestra tranquilidad, así debe estar nuestra confianza, hermanos, delante del Señor cuando estamos pasando dificultades y problemas, confiando que el Señor está cuidando de nosotros. ¿Por qué Jesús no estaba afligido? ¿Por qué Jesús no estaba desesperado? ¿Por qué Jesús no estaba asustado como los discípulos? Porque simplemente Él estaba confiando que su Padre Celestial estaba cuidando de Él. Así que, como dice el versículo 25, vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que nos hundimos, sálvanos que perecemos, sálvanos que nos ahogamos. Estaban en medio de la tempestad y los fuertes vientos, y vinieron los discípulos a despertar a Jesús. Así que entre el viento fuerte y el movimiento de la embarcación, llegaron hasta donde estaba Jesús recostado, y dice la Biblia que estaba durmiendo. Así que lo movieron seguramente, lo tocaron, lo palparon, y decirle: Jesús, sálvanos que nos hundimos. Si podemos ver con calma, hermanos, y tratar de ver un poco más más allá de la Escritura, dice que Jesús entonces despertó, los miró y les dijo, versículo 26, Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué tienen miedo? No confían. ¿Por qué no confían plenamente? Hermanos, el estar Jesús con nosotros es garantía de nuestra seguridad y protección. Aún recostado, ¿sí? Jesús mirándolos, les dice: ¿por qué están llenos de pavor y desesperación? Y les llama la atención, hermanos. No temo, porque hasta en el versículo siguiente, o al final del versículo más bien, Jesús le dice levantándose, pero primero les dice: ¿por qué tienen miedo? Jesús les da esta lección, hermanos. Jesús le dice: ¿por qué tienen miedo? Lo que Jesús le está diciendo, que el problema no es la tempestad, el problema no son las grandes olas, su problema es su falta de confianza, su falta de fe, que ahí está Jesús, y que Jesús estaba confiado, durmiendo, estaba descansando en los brazos de su Padre Celestial. La presencia de Jesús en nuestra vida, hermanos, es garantía de nuestra protección. La presencia de Jesús en nuestra vida es garantía de su cuidado en nuestra vida. Su presencia, hermanos, con nosotros y en nosotros es más grande que todas las tempestades. Jesús en nuestra vida es más grande que esta pandemia, hermanos, o más grande que nuestros problemas, y que no nos debería de atemorizar, hermanos, al grado de perder la esperanza.
a grado de perder el aliento de seguir adelante, si Cristo está con nosotros y está en nosotros. Jesús confronta a sus discípulos en medio de la tempestad. Y quizá Jesús nos está confrontando también a nosotros ahora que estamos pasando esta enfermedad. Necesitamos recuperar nuestra confianza en la presencia de Jesús, recuperar nuestra fe en la misericordia y el poder de Jesús, que Jesús está con nosotros en medio de esta pandemia y que también a nosotros nos está enseñando su misericordia, su poder en favor de nosotros, su cuidado en favor de nosotros. Y por último, hermanos, yo encuentro en esta porción que Jesús nos enseña, que Jesús nos quiere enseñar más de Él, que necesitamos conocerle más en nuestra vida personal. La segunda parte del versículo 26 dice, entonces, fíjense, primero les devuelve la confianza, primero les dice confíen, estén confiados, que no se debilite su fe. Y la segunda parte del versículo dice entonces, ahí levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande calma. Se hizo todo sereno, se calmó. Vino una gran paz después de una gran tormenta, pero se nota que estaba la tormenta aún cuando Jesús le dice, tranquilos, ¿por qué están atemorizados? Tranquilos. Y dice que ellos se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Hermanos, lo que nos quiere mostrar Jesús, que Jesús no solamente nos calma en medio de la calma. Jesús nos quiere mostrar que Jesús puede darnos calma en medio de la tempestad, mostrándoles que Él está con nosotros en medio de la tempestad, en medio de nuestros problemas. Jesús quiere que confiemos en Él, hermanos, no solo cuando todo va bien. Cuando todo va bien, hermanos, es muy fácil confesar que creemos en Cristo, confesar que Jesús nos sostiene, confesar que Jesús nos provee, que Jesús está con nosotros. Pero en medio del dolor, en medio de la enfermedad, también nos puede dar esa confianza, puede fortalecer nuestra fe, reconociendo que Él tiene poder para obrar de una manera poderosa en nuestra vida. Pero necesitamos dejar que Jesús nos muestre sus propósitos para nuestra vida y que nosotros podamos realmente confiar plenamente en Él. Confiemos en Jesús, hermanos. Confiemos en Jesús que finalmente cumplirá su promesa en nosotros. Y podamos orar como lo hizo ese leproso, con la confianza que Jesús lo puede hacer. Maestro, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Podemos decirle al Señor, Él puede hacerlo. Solamente que tener esa disposición de que se cumpla su voluntad en nosotros. O esa fe y esa confianza del centurión cuando fue a Jesús y decirle, no soy digno que vengas a mi casa, pero di la palabra. Si tú quieres, puedes sanar desde aquí a mi criado. Es esa fe, esa confianza que Jesús le dice
a sus discípulos: ¿por qué están atemorizados, hombres de poca fe? Acaban de ver un leproso confiado en el poder y en la misericordia de Jesús. Acaban de ver a un centurión confiando en el poder, en la palabra de Jesús. También nosotros, hermanos, estamos en esta barca de tempestad, pero ahí está Jesús con nosotros. Y a su momento Jesús se va a levantar y va a reprender, como hizo, los fuertes vientos, el mar, y entonces vendrá la calma. Pero recuperemos nuestra fe, hermanos. El hecho de que somos hijos de Dios y hemos creído en Jesús como Señor y Salvador y estamos sirviéndole al Señor, no quiere decir que nosotros no debemos pasar por esta enfermedad. Si está en el propósito de Dios y de esa manera mostrarnos más de Él, para que le conozcamos más de Él, para que podamos conocer más de su misericordia, más de su amor, más de su cuidado, más de su sanidad. Entonces debemos esperar como ese leproso: Señor, si tú quieres, adelante, cumple tu voluntad. O como ese centurión: Señor, tú tienes el poder en tu palabra, aquí estoy. Y poder esperar, hermanos, que Dios siga resguardándonos, siga poniendo en nuestro corazón esa confianza que Dios cuida de nosotros. Así como Jesús estaba confiado que su Padre estaba cuidando de él. Sin duda que en medio de este tiempo difícil que estamos viviendo, hermanos, Jesús está cuidando de nosotros. Nuestro Dios está cuidando de nosotros. Así que oremos, hermanos, y recuperemos nuestra confianza, recuperemos nuestra fe, fortalezcamos nuestra fe en esta meditación que el Señor nos ha dado a través de su palabra. El hecho de estar con Jesús, no estamos libres de problemas, pero Jesús está con nosotros. Y Jesús nos enseña que podemos estar confiados en Él en medio de esos problemas. Y que Él, a través de esos problemas, nos va a mostrar su poder, pero también su amor y su misericordia en nuestra vida. Amén. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias porque podemos ver tu mano de poder y de misericordia, Señor. Enséñanos a acercar a ti, como hizo aquel hombre leproso. Sin duda que tú tienes poder, Señor, para sanar. Tienes poder para calmar la tempestad, para calmar todo aquello que nos aflige, que nos preocupa, que nos roba el sueño, que nos inquieta. Pero permítenos también reconocer que tú cumplirás tus propósitos, tú cumplirás los planes que tienes para nuestra vida. Permítenos conocerte cada día más, Señor, pero te rogamos que nos sostengas y nos sustentes para no faltar nuestra fe, no faltar nuestra confianza, que tú cuidas de nosotros. Nos ponemos en tus manos, Señor. Rogamos que en tus misericordias y tus bondades sigas sosteniendo y sustentando a cada uno de los hermanos y familia de los hermanos, personas conocidas o que no conocemos, Señor. Rogamos que pongas tu mano divina, tu mano de poder, de misericordia, así como tocaste el cuerpo enfermo de la suegra de Pedro y tuviste misericordia de ella, Señor, y la levantaste de su enfermedad.
Rogamos que sigas manifestando tu misericordia, Señor, en medio de esos tiempos. Sigue manifestando tu poder, tus bondades. Permite que en todo ello, Señor, podamos darte a ti la honra y la gloria que tú mereces. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Gracias por tu palabra que siempre tiene algo que enseñarnos, siempre tiene algo que mostrarnos para fortalecer nuestra vida y nuestra vida cristiana. Ponemos en tus manos a cada una de las familias de nuestra iglesia. Permítenos estar el próximo domingo ya nuevamente presencial, Señor. Gracias porque hasta aquí tú has cuidado de nosotros. Has tenido misericordia de nosotros para ayudarnos a pasar este tiempo de enfermedad. Nos confiamos en tus manos, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.